Imagina vivir en un mundo donde gigantescos depredadores acechan en cada esquina, donde un simple chapuzón en el océano podría ponerte cara a cara con un tiburón del tamaño de un autobús. ¿Suena aterrador? Pues debes saber que ese mundo existió. Afortunadamente, algunas de las criaturas más aterradoras que han habitado la Tierra desaparecieron hace millones de años. Y hoy, vamos a explorar a estos colosales y extraños depredadores que nos hacen suspirar de alivio por estar extintos. ¿Ya te suscribiste al canal? Aquí siempre traemos las curiosidades animales más fascinantes, y no querrás perderte los próximos videos. 10º lugar, megapiraña, la pesadilla de los ríos prehistóricos. Si crees que las pirañas actuales son aterradoras, espera a conocer a la megapiraña. Este monstruo de los ríos prehistóricos vivió hace entre 8 y 10 millones de años y era, literalmente, una versión aumentada de las pirañas modernas. Mientras que las especies actuales alcanzan un máximo de 40 centímetros, la megapiraña medía aproximadamente 1 metro de largo y pesaba más de 10 kilos. Ahora, imagina una mordida con el doble de fuerza que la de las pirañas de hoy, capaces de arrancar trozos enteros de carne en segundos. Los científicos estiman que la mordida de la megapiraña podría ejercer una presión de más de 400 kilos por centímetro cuadrado, lo que significa que, proporcionalmente, su mordida era más fuerte que la de un tiburón blanco. Este depredador vivía en los ríos de Sudamérica, donde probablemente cazaba peces más pequeños e incluso animales terrestres que se aventuraban al agua. A diferencia de las pirañas actuales, que cazan en grupo, la megapiraña podía actuar en solitario, lo que la hacía aún más peligrosa. Si hoy en día ya nos da cierto respeto nadar en aguas habitadas por pirañas, imagina lo que sería en la época de esta bestia. Un solo ataque suyo podría acabar fácilmente con un animal grande. Afortunadamente, la megapiraña desapareció hace millones de años, y las pirañas que conocemos hoy son, en comparación, versiones reducidas y más tranquilas de este verdadero monstruo de los ríos. ¿Y tú? ¿Habías oído hablar de esta piraña prehistórica? ¿Puedes imaginar algo así nadando en nuestros ríos hoy en día? Déjanos tu comentario. ¿Te está gustando lo que ves? Entonces suscríbete ahora y recibe todos los días contenido nuevo y sorprendente sobre el mundo animal. No te pierdas ningún descubrimiento. Hay mucho contenido increíble por venir. 9º lugar, Quetzalcóatlus, el rey de los cielos prehistóricos. Si crees que las aves rapaces de hoy, como las águilas y los halcones, son imponentes, imagina un animal con la envergadura de un avión pequeño volando sobre tu cabeza. Ese era el Quetzalcóatlus, uno de los seres alados más grandes que han existido en la Tierra. Con una envergadura de 12 metros, este pterosaurio fue un verdadero coloso de los cielos y vivió hace unos 70 millones de años, al final del período Cretácico. Ahora, detente un momento y visualiza la escena. Caminas por una llanura prehistórica y de repente, una enorme sombra pasa sobre ti. Este monstruo alado era tan grande que, al plegar sus alas y caminar por el suelo, alcanzaba la altura de una jirafa. Su aspecto era tan surrealista que bien podría confundirse con una criatura mitológica. A diferencia de lo que muchos creen, el Quetzalcóatlus no era un depredador aéreo que se lanzaba en picada para atrapar presas como un halcón. En cambio, se cree que cazaba en tierra, caminando sobre sus largas patas y usando su enorme pico para capturar pequeños animales, como dinosaurios menores y carroña. Esto significa que, si aún existiera, podríamos verlo patrullando campos y bosques, como una versión prehistórica de una cigüeña, pero del tamaño de un autobús. ¿No es un alivio saber que no tenemos que preocuparnos por una criatura así sobrevolando nuestras ciudades? Ahora dime, ¿tendrías el valor de mirar hacia arriba si supieras que algo de este tamaño podría estar volando por ahí? 8º lugar, Dunkleosteus, la máquina de triturar huesos. Si crees que los tiburones modernos son aterradores, espera a conocer al Dunkleosteus, un pez blindado que reinó en los mares hace 350 millones de años. Olvídate de escamas o piel lisa e hidrodinámica como la de un tiburón blanco. El Dunkleosteus parecía más bien un tanque de guerra submarino, con una armadura ósea que cubría su cabeza y parte de su cuerpo. Ahora, imagina estar buceando y de repente toparte con una criatura de 10 metros de largo, con un peso de casi 4 toneladas, equipada con mandíbulas tan fuertes que podían triturar huesos y caparazones de tortuga con facilidad. Y para empeorar las cosas, el Dunkleosteus no tenía dientes, sino afiladas placas óseas, capaces de partir a una presa en dos con un solo mordisco. Era una verdadera trituradora del océano. Este monstruo marino era uno de los depredadores más grandes de su tiempo. Su mordida era aún más letal porque, en lugar de masticar, simplemente partía a sus presas en enormes pedazos y se las tragaba enteras. Lo peor,
Se estima que podía abrir y cerrar la boca en menos de una décima de segundo, creando un poderoso vacío que absorbía cualquier criatura desafortunada que estuviera cerca. Si existiera hoy, el Dunkleosteus haría que cualquier tiburón moderno pareciera inofensivo. Ahora dime, si ya nos da miedo meternos al mar por los tiburones, ¿te atreverías a nadar si hubiera algo como el Dunkleosteus acechando en las profundidades? ¿Te has preguntado por qué parece tan difícil alcanzar tu libertad financiera? Al final de este video, te mostraré cómo puedes cambiar eso, empezando por ti. Séptimo lugar, Titanoboa, la serpiente de las pesadillas. Si las serpientes ya provocan escalofríos en muchas personas, imagina encontrar una que fuera más grande que un autobús. Así es. Hace unos 60 millones de años, después de la extinción de los dinosaurios, la Titanoboa dominaba las selvas tropicales de Sudamérica. Con 14 metros de largo y pesando más de 1 tonelada, esta serpiente fue, sin duda, la más grande registrada en la historia de la Tierra. Ahora, piensa en una anaconda moderna. Ya es lo suficientemente aterradora, ¿cierto? Pues la Titanoboa era el doble de grande y mucho más pesada. Su grosor era comparable al de una llanta de camión, lo que significa que, al moverse, podía hacer vibrar el suelo. A diferencia de las serpientes venenosas, como las cobras, la Titanoboa mataba a sus presas por constricción, envolviéndolas y aplastándolas con una fuerza estimada en 400 kilos por centímetro cuadrado, más que el peso de un auto compacto sobre un solo punto. Si algunas personas ya temen nadar en ríos por miedo a las anacondas, imagina lo que sería sumergirse en aguas infestadas de titanoboas. Solo pensarlo da escalofríos. Sexto lugar, Harpagornis morei, el águila de Haast, el depredador de los humanos primitivos. Si las águilas modernas ya impresionan por su fuerza y agilidad, imagina una versión gigantesca, capaz de derribar a un ser humano adulto de un solo golpe. Así era el águila de Haast, la mayor águila que ha existido, con una envergadura de 3 metros y garras del tamaño de un puño humano. Esta ave colosal vivía en Nueva Zelanda y cazaba moas, enormes aves no voladoras que podían medir más de 3 metros de altura y pesar hasta 250 kilos. Para derribar a un animal de ese tamaño, el águila de Haast se lanzaba en picada desde las alturas a velocidades superiores a 80 km por hora, clavando sus afiladas garras en la presa y asestando golpes letales. Ahora viene la parte más impresionante. Cuando los primeros humanos llegaron a Nueva Zelanda, alrededor del siglo XIII, los moas fueron cazados hasta su extinción, y, con ello, las águilas de Haast se quedaron sin presas. Hay registros y leyendas de los indígenas maoríes que sugieren que estas águilas podrían haber cazado humanos como alternativa. Imagina que estás caminando por un bosque y, de repente, ves una gigantesca sombra moviéndose rápidamente en el cielo. En segundos, sin siquiera tener tiempo de reaccionar, un depredador con garras afiladas como dagas te derriba en un ataque fulminante. Solo de pensarlo da escalofríos. Aunque es una pena que una criatura tan majestuosa haya desaparecido, hay que admitir que vivir bajo la amenaza de un pájaro depredador de este tamaño no sería muy tranquilizador. ¿Y tú? ¿Te sentirías seguro sabiendo que águilas gigantes podrían estar rondando los cielos hoy en día? Quinto lugar, Gigantopithecus, el King Kong de la vida real. Si alguna vez has visto películas como King Kong, tal vez pienses que un primate gigante no es más que ficción. Pero ¿y si te dijera que algo parecido sí existió? El Gigantopithecus, uno de los primates más grandes que han habitado la Tierra, vivió hace aproximadamente 2 millones de años y podía medir hasta 3 metros de altura, con un peso superior a 500 kilos. Ahora, imagina que caminas por un denso bosque en el sudeste asiático y de repente, te encuentras con esta colosal criatura mirándote desde lo alto de los árboles. Este verdadero rey de la selva era pariente de los orangutanes modernos, pero mucho más grande y robusto. A pesar de su tamaño intimidante, los científicos creen que el Gigantopithecus era herbívoro, alimentándose de hojas, frutas e incluso bambú, algo similar a los pandas actuales. Pero aquí viene lo interesante. Algunos creen que el mito del pie grande o el Yeti podría haber surgido a partir de antiguos encuentros humanos con los últimos Gigantopithecus. Es posible que, en algún momento de la historia, nuestros antepasados se hayan cruzado con estos primates gigantes. Si esta especie no se hubiera extinguido, ¿habríamos aprendido a convivir con un gorila de 3 metros en los bosques? ¿O estos gigantes habrían dominado el mundo animal de una forma que jamás imaginaríamos? Sea como sea, es un alivio saber que no tenemos que preocuparnos por encontrarnos con una criatura así mientras caminamos por la selva. Cuarto lugar, Hayucigenia, el alienígena de los mares prehistóricos. Ahora dejemos de lado a los gigantes aterradores y adentrémonos en el mundo de las criaturas más extrañas. Pocos fósiles han desconcertado tanto a los científicos como el de Hayucigenia,
un animal marino que vivió hace 500 millones de años y cuyo nombre lo dice todo. Era tan extraño que parecía una alucinación. Imagina una criatura diminuta, de 5 centímetros de largo, con un cuerpo delgado y alargado. Hasta ahí, nada demasiado raro, ¿cierto? Ahora agrégale 7 pares de delgadas patas, además de varias espinas afiladas sobresaliendo de su espalda, como si fueran las púas de un puercoespín. Para colmo, su cabeza era tan pequeña y poco definida que, durante décadas, los científicos ni siquiera sabían cuál era el lado correcto del animal. La Hayucigenia pertenecía al grupo de los lobópodos, parientes lejanos de los gusanos y artrópodos, pero su forma de vida sigue siendo un misterio. Algunos creen que sus espinas servían como defensa contra depredadores, mientras que sus patitas le ayudaban a moverse por el fondo marino. Pero, viendo un animal tan extraño como este, ¿cómo es posible que algo así haya existido realmente? Si la evolución hubiera tomado un camino ligeramente distinto, ¿podrían existir criaturas similares a la Hayucigenia en la actualidad? ¿Cómo sería encontrarse con un ser así arrastrándose por los océanos? Por suerte, esta extraña reliquia del pasado quedó solo en los fósiles. Pero no deja de ser fascinante pensar que nuestro planeta ha estado habitado por formas de vida tan alienígenas como esta. Tercer lugar, Pentecopterus decoraensis, el escorpión gigante de los mares. Si un simple escorpión ya causa miedo, imagina uno que viviera en el fondo del mar, midiera más de 1,70 metros de largo y estuviera equipado con afiladas garras para atrapar a sus presas. Así era el Pentecopterus decoraensis, uno de los artrópodos más grandes que jamás haya existido, habitando los océanos hace 460 millones de años. A diferencia de los escorpiones modernos, este monstruo marino pertenecía al grupo de los euriptéridos, parientes lejanos de los cangrejos y arañas. Su nombre se inspiró en los pentecónteros, antiguos barcos de guerra griegos, ya que su cuerpo largo e hidrodinámico recordaba a un navío. Pero, a diferencia de cualquier barco, este depredador no navegaba pacíficamente, cazaba activamente, usando sus enormes garras para sujetar y paralizar a sus víctimas. Ahora, imagina que estás nadando tranquilamente en aguas poco profundas, cuando de repente, un escorpión gigante aparece deslizándose por el fondo marino, listo para atacar con sus pinzas mortales. Afortunadamente, nunca tendremos que preocuparnos por esta escena, ya que este depredador desapareció mucho antes de la llegada de los dinosaurios. Pero aquí va una pregunta interesante. ¿Y si la evolución hubiera tomado un camino diferente y criaturas como esta siguieran existiendo en los mares de hoy? El Pentecopterus decoraensis nos recuerda que los océanos prehistóricos estaban llenos de depredadores aterradores. Y si esto te parece impresionante, espera a conocer al siguiente animal de nuestra lista, un verdadero monstruo de los mares. Segundo lugar, Megalodón, el tiburón de las pesadillas. Si los tiburones ya causan temor a muchas personas, imagina uno tan grande como un autobús, con una mordida capaz de partir una ballena en dos. Así era el megalodón, el tiburón más grande que ha habitado los océanos, reinando en los mares entre 23 y 3 millones de años atrás. Para que te hagas una idea de su tamaño, un tiburón blanco moderno puede alcanzar 6 metros de longitud, mientras que el megalodón llegaba a los 18 metros o más. Sus mandíbulas eran tan poderosas que podían ejercer una presión de hasta 10 toneladas por centímetro cuadrado, lo suficiente para triturar huesos con facilidad. Ahora, imagina que estás en un bote y de repente, ves una sombra gigantesca acercándose, más grande que cualquier tiburón que hayas visto en tu vida. Sus dientes, de hasta 20 centímetros de largo, eran cerrados como cuchillas, perfectos para desgarrar carne y huesos. El megalodón dominaba los mares sin competencia, cazando ballenas, delfines y otros grandes animales marinos. A pesar de su desaparición, algunas personas insisten en creer que todavía podría existir, escondido en las profundidades del océano. Pero la verdad es que este coloso marino se extinguió hace millones de años, probablemente debido a cambios climáticos y la escasez de alimento. Y, seamos sinceros, menos mal. Los mares de hoy ya son lo suficientemente peligrosos sin un tiburón de este tamaño acechando. Pero créeme, el megalodón no es lo peor de nuestra lista. El primer lugar lo ocupa un depredador aún más aterrador, que hace que cualquier otro parezca un juego de niños. ¿Estás listo para conocer a esta criatura? ¿Te has imaginado tener unas finanzas saludables y que tu dinero trabaje para ti? Para dar el siguiente paso y transformar tu relación con el dinero, solo revisa el primer comentario. Este puede ser el inicio del cambio que has estado esperando. Primer lugar es Smilodon, el felino dientes de sable que reinó en la era del hielo. Y llegamos al primer lugar. Si alguna vez has visto imágenes de un tigre con colmillos enormes y afilados como dagas, entonces ya conoces al Smilodon,
el famoso tigre dientes de sable. Pero no te dejes engañar por su nombre, no era un tigre en absoluto, sino un felino de una línea evolutiva completamente diferente, mucho más musculoso y robusto que cualquier gran felino actual. El Smilodon vivió entre 2 millones y 10.000 años atrás, durante la era del hielo, cazando mamuts, bisontes y perezosos gigantes. Pero su mayor característica eran sus colmillos caninos de hasta 30 centímetros de largo, que usaba para asestar golpes letales a sus presas. Y, a diferencia de los leones modernos, que cazan en manadas, el Smilodon podría haber sido un depredador solitario, utilizando fuerza bruta y estrategia para derribar animales mucho más grandes que él. Ahora, imagina que eres un humano primitivo viviendo hace miles de años. Estás cazando en una llanura abierta cuando, de repente, un silencio absoluto te rodea. El viento se detiene, los pájaros desaparecen, y antes de que puedas reaccionar, una sombra musculosa emerge entre los árboles. El Smilodon estaba entre los depredadores más temidos por nuestros antepasados, y un encuentro con él podía significar el fin. A pesar de su apariencia aterradora, este felino terminó extinguiéndose, posiblemente debido a cambios climáticos y la reducción de sus presas. Pero una cosa es segura, si todavía existiera, los safaris y los bosques serían mucho más peligrosos. Pero cuidado, no todos los animales peligrosos quedaron en la prehistoria. Algunos todavía existen hoy, y si te los encuentras, lo mejor que puedes hacer es salir corriendo. ¿Quieres saber cuáles son? Entonces haz clic en el video que aparece en la pantalla y descúbrelo ahora mismo.